En 2019, Francia comenzó a derribar la represa más grande jamás removida en Europa. Se suponía que la recuperación ecológica tomaría una década. Tomó una sola temporada. Nadie había predicho eso. Lo que los científicos encontraron en el otoño de 2022, a orillas del río Selune en Normandía, fue algo que 3 generaciones de habitantes de este valle nunca habían visto. Un salmón atlántico salvaje, equipado con un transmisor de radio como parte del programa de monitoreo del INRAE, fue detectado a más de 20 kilómetros río arriba de donde había estado la última represa, aguas que habían estado bloqueadas desde 1914. La represa de Bessines había estado en pie desde 1927. Había sobrevivido a 2 guerras mundiales, a la caída de imperios y al movimiento ambientalista moderno entero. Cuando los ingenieros finalmente la derribaron en la mayor remoción de represa jamás intentada en Europa, los científicos que monitoreaban el río establecieron expectativas cautelosas. La recuperación sería gradual. El sedimento tardaría años en estabilizarse. Las poblaciones de peces tardarían más tiempo en reconstruirse. Un siglo de daño no se revierte solo en una temporada. El salmón no siguió el cronograma. Apareció a las pocas semanas de que la segunda represa cayera. Y no estaba solo. Un río detenido en el tiempo. Para entender lo que el Selune perdió, hay que entender lo que alguna vez fue. Era considerado el tercer mejor río en Francia para el potencial del salmón atlántico. Un río clasificado para salmón, trucha marina, trucha marrón, anguila europea, lucio, lamprea marina y lamprea de río. Antes de las represas, los peces migratorios se movían libremente por toda su extensión de 91 kilómetros, desovando en las cabeceras frías, alimentándose en el estuario, viajando hacia el Atlántico abierto y regresando. El río era parte de un ciclo biológico que había operado sin interrupción durante miles de años. Entonces, en 1914, comenzó la construcción de la primera represa, la Roche-Qui-Boit, 16 metros de altura. Construida entre 1929 y 1932, una segunda represa se levantó más arriba en el río. Bessines, 36 metros de altura, 278 metros de ancho. Juntas bloquearon la migración de peces, degradaron la calidad del agua, atraparon sedimento e hicieron 700 kilómetros de cuenca río arriba, completamente inaccesibles para las especies migratorias. El salmón desapareció casi de inmediato. Las anguilas siguieron. Las lampreas se esfumaron. El río arriba de las represas se convirtió en una serie de embalses lentos y cálidos. En verano el agua se volvía verde con floraciones de algas tan espesas que cerraban las áreas de natación. El olor a agua estancada se asentaba sobre el valle en las tardes calurosas. Los niños que habían crecido nadando en el embalse dejaron de entrar. El río que las generaciones anteriores habían conocido, frío, claro, vivo, existía solo en documentos que ya nadie leía. 3 generaciones de granjeros normandos, pescadores y niños, crecieron junto a un río sin peces migratorios. Dejaron de esperar que el río fuera otra cosa que lo que era. La pérdida era invisible precisamente porque era completa. No quedaba nadie que recordara lo que el río había sido. Y nada en el paisaje sugería que alguna vez hubiera sido distinto. Antes de la remoción, entre 200 y 700 salmones adultos eran contados cada año, pero confinados completamente debajo de la primera represa, trabajando con una fracción de su rango histórico, reproduciéndose en un hábitat comprimido que tenía poca semejanza con lo que la especie había usado durante milenios. Para cuando comenzó la discusión seria sobre la remoción, el embalse de Bessines por sí solo contenía 2 millones de metros cúbicos de sedimento acumulado. Los embalses generaban bajas ganancias y albergaban floraciones tóxicas de cianobacterias cada verano. Las estructuras de paso de peces instaladas en los años 80 y 90 nunca habían funcionado de manera efectiva. Los números de salmón se mantenían bajos. La población de anguilas continuaba colapsando. El río había sido detenido en el tiempo, congelado en el momento en que la primera represa cerró sus compuertas, mientras la biología que debería haber sostenido se contraía silenciosamente. 20 años para decir que sí. La primera recomendación científica seria de remover las represas llegó en 1986. Fue ignorada. Las órdenes gubernamentales de 1996 exigían mejoras de paso de peces que nunca fueron implementadas efectivamente. Para 2005, el Plan Regional de Gestión del Agua se posicionó formalmente a favor de la remoción. En 2007, EDF, Électricité de France, que había operado las represas desde su nacionalización en 1946,
publicó un informe técnico que concluía que no existían opciones viables para hacer las estructuras compatibles con los requisitos de continuidad ecológica. Las escaleras de peces no podían funcionar. El sedimento era demasiado profundo. Las represas eran demasiado altas, demasiado viejas, demasiado fundamentalmente incompatibles con un río vivo. Ese informe permaneció en los escritorios del gobierno durante 2 años antes de que alguien actuara sobre él. No porque los hallazgos fueran disputados, sino porque remover una represa que había operado durante 80 años, que se asentaba en el centro de una economía local, que tenía su propio grupo de usuarios, beneficiarios y defensores electos, no era simplemente una decisión técnica, era una decisión política. Y las decisiones políticas sobre el agua en la Francia rural se mueven lentamente. En 2009, Francia decidió oficialmente que las represas caerían. Luego, el proyecto se detuvo en 2014 cuando un cambio en el liderazgo político regional revirtió el rumbo. Se reanudó en 2017 solo después de una presión sostenida de organizaciones ambientales, federaciones de pesca y la Comisión Europea, que había amenazado con sanciones bajo la Directiva Marco del Agua si Francia no restauraba la continuidad ecológica del río. 8 años entre la decisión y el primer equipo en el sitio. 23 años entre la primera recomendación científica y la primera brecha en el concreto. Las comunidades locales no estaban unificadas. Los embalses se habían convertido, durante un siglo, en algo alrededor de lo cual la gente organizaba sus vidas. Clubes de vela, valores de propiedades frente al agua, granjeros cuyo riego dependía del acceso garantizado a los embalses, negocios turísticos construidos alrededor del agua artificial calmada. En las consultas públicas durante 2017 y 2018, las preguntas no eran hostiles, pero eran honestas. Investigaciones publicadas posteriormente confirmaron que el Estado francés había comunicado de manera ineficaz con las comunidades locales a lo largo del proceso, una falla que daría forma a la recepción del proyecto durante años. Las proyecciones ecológicas eran sólidas. El plan de transición era considerablemente más débil. La remoción de la represa de Bessines comenzó en abril de 2019 y se completó en julio de 2020. La Roche-Quiboit siguió, comenzando en junio de 2022 y completándose ese otoño. Ningún científico estuvo dispuesto a prometer lo que el río haría después, ni qué tan rápido. El río recuerda, la demolición no fue dramática en la forma en que las demoliciones suelen serlo, sin explosión controlada, sin un solo momento de colapso. En cambio, un desmantelamiento lento y metódico, concreto cortado sección por sección, el embalse bajado de manera incremental. Sedimento al que se le permitía estabilizarse antes de cada siguiente etapa. Laura Soisson, coordinadora del programa científico de monitoreo del SELUNE en el INRAE, estaba en el sitio regularmente. Sensores de temperatura del agua anclados río arriba y río abajo. Trampas de sedimento. Contadores de peces. Sistemas de cámaras en puntos clave. El programa de monitoreo había estado funcionando desde 2012, 7 años antes de la primera brecha, y continuaría hasta 2027. Lo que sus instrumentos registraron en los primeros meses fue mayormente esperado: picos de turbidez, fluctuaciones en la química del agua, un sistema reorganizándose desde adentro hacia afuera. El río estaba reaprendiendo a moverse. Entonces, mientras el embalse de Bessines retrocedía a lo largo de 2019 y dentro de 2020, algo emergió que nadie había programado. El Pont de la République, un puente histórico de piedra sumergido bajo el embalse durante décadas, apareció en la superficie a medida que el nivel del agua bajaba. Sus arcos estaban intactos. Estaba al aire libre por primera vez en la memoria viva. Un puente construido para un río que ya no existía en ninguna forma que sus constructores hubieran reconocido, ahora de pie de nuevo, en un río encontrando su camino de regreso. La vegetación siguió casi de inmediato en las orillas recién expuestas. Para enero de 2021, fotografías tomadas en el antiguo sitio de la represa mostraban plantas pioneras ya colonizando las orillas del río remodeladas, sauces, juncias, comunidades ribereñas estableciéndose en sustrato desnudo a los pocos meses de su exposición. Las orillas no fueron replantadas, se estaban recuperando por sí solas. Luego vinieron los datos de temperatura. La remoción de las represas disminuyó de manera medible el calentamiento de las secciones río abajo, un efecto que persistió incluso a través del verano de 2022, el verano más caluroso de todo el periodo de monitoreo. Los embalses habían estado funcionando como colectores solares, absorbiendo calor y liberando agua tibia río abajo a través de cada estación. Sin ellos, el río corría más frío en aproximadamente 2 grados Celsius. Para el salmón atlántico, que no puede tolerar las altas temperaturas del agua en verano, 2 grados es la diferencia entre un río que pueden usar y uno al que no pueden entrar en absoluto.
El río se estaba enfriando de regreso hacia las condiciones que sus peces necesitaban, y en el verano y otoño de 2022, semanas después de que la segunda represa cayera, los salmones llegaron río arriba. Entre 18 salmones equipados con transmisores de radio ese año como parte del programa de seguimiento del INRAE, 2 reproductores fueron detectados río arriba de los antiguos sitios de las represas. Uno permaneció en la Penty, a más de 20 kilómetros río arriba de donde había estado la Roche-qui-Boit, durante toda la temporada de reproducción. En 2023, se encontraron salmones juveniles nacidos de la reproducción del invierno, de 2022 a 2023 río arriba de las antiguas represas por primera vez. El bloqueo, como registraron los científicos, había sido levantado. Los peces no habían esperado a que el sedimento se estabilizara. No habían esperado a que los lechos de grava se reorganizaran. Habían encontrado aguas abiertas y se habían movido hacia ellas. Espectacular. Cuando al director de investigación del INRAE, Jean-Marc Roussel, se le pidió que caracterizara los primeros resultados para el registro científico, recurrió a una palabra que los investigadores en su campo usan rara vez. Llamó a los resultados espectaculares. Los científicos describen los resultados como prometedores, alentadores o consistentes con las proyecciones. Usan espectacular cuando las proyecciones han sido superadas en maneras que no fueron diseñadas para anticipar. Roussel lo usó específicamente en referencia al regreso de las lampreas marinas, anguilas europeas y salmones atlánticos río arriba. Especies ausentes de esos tramos durante más de un siglo, reapareciendo dentro del primer año de plena conectividad del río. No fue solo el salmón. Las lampreas marinas, peces antiguos y sin mandíbula cuyo linaje precede a los dinosaurios, fueron detectadas río arriba casi de inmediato después de que la segunda represa fue removida, sugiriendo que la especie había estado esperando en la barrera durante generaciones, con su instinto migratorio intacto incluso después de un siglo de bloqueo. Las anguilas europeas, una de las especies de peces críticamente más amenazadas en Europa, comenzaron a moverse hacia hábitats río arriba, a los que no habían accedido en la memoria viva. El río no estaba recuperando solo una especie. Estaba reabriendo un corredor del que múltiples especies habían sido excluidas simultáneamente. La temperatura del río bajó aproximadamente 2 grados río abajo, reduciendo el estrés térmico para las especies de aguas frías a través de todo el sistema fluvial inferior. La vegetación regresó a las orillas expuestas más rápido que lo que los modelos de sucesión habían predicho. Laura Soissons señaló que la vegetación había regresado a pesar de la escala de la perturbación de la construcción, un resultado que no se había dado por sentado. Un estudio revisado por pares de 2024 en Frontiers in Environmental Science encontró una desconexión persistente entre la restauración del flujo del agua y la función completa del ecosistema. Los sedimentos gruesos resultaron ser un legado a largo plazo. Las condiciones actuales del río liberado no son suficientes para mover material acumulado durante un siglo. Los salmones detectados río arriba en 2022 y los juveniles encontrados en 2023 estaban trabajando con un hábitat imperfecto. Que vinieran de todos modos sugiere que el instinto de recolonización de la especie es más fuerte que las condiciones actualmente ofrecidas, aunque se espera que la recuperación completa del lecho del río tome considerablemente más tiempo. Los científicos estiman que la cuenca tiene el potencial de sostener 5.000 salmones atlánticos, basándose en evaluaciones de capacidad de hábitat realizadas antes de la remoción. Antes de la remoción, 200 a 700 adultos eran contados anualmente en el río inferior. La trayectoria desde esa línea base hacia los 5.000 es lo que el programa de monitoreo rastreará hasta 2027 y más allá. Lo que el valle perdió y lo que no. Para finales de 2022, el valle estaba lidiando con 2 verdades simultáneas y no fácilmente reconciliables. La restauración del ecosistema estaba funcionando más rápido de lo que la ciencia había predicho. La transición económica se movía más lento de lo que las comunidades habían sido llevadas a esperar. Un hombre que había operado una escuela de vela en el embalse de Bessins durante 11 años, se encontró parado al borde de lo que había sido su lago. Ahora una orilla de río, fangosa y desconocida, su muelle en suelo expuesto. No se había opuesto a la remoción en principio, pero había construido algo alrededor del agua en una configuración específica. Y los marcos de compensación abordaban el valor de su equipo en lugar de la década de trabajo detrás de él. Los mecanismos oficiales medían lo que podía cuantificarse, estaban menos equipados para lo que no podía.
No estaba solo. A través del valle, personas que habían vivido junto al embalse durante toda su vida adulta se encontraron navegando procesos burocráticos diseñados con resultados ecológicos en mente y transiciones económicas como una idea tardía. Las reclamaciones de compensación requerían documentación. Las revisiones tomaban meses. Algunas fueron aprobadas en su totalidad, otras parcialmente, otras denegadas por motivos técnicos que los reclamantes a menudo no entendían completamente. La brecha entre la decisión tomada en París y la realidad experimentada en un pueblo del valle en Normandía era lo suficientemente amplia como para que, en algunos casos, nunca se cerrara completamente. La investigación publicada en Geoforum en 2023 confirmó que el Estado francés había comunicado de manera ineficaz con las comunidades locales, que los residentes no se habían sentido significativamente incluidos en decisiones que reestructuraron directamente su relación con el paisaje. La oposición registrada durante las consultas reflejó no simplemente resistencia al cambio ecológico, sino una respuesta razonable a un proceso en el cual sus preocupaciones no habían sido abordadas adecuadamente. Los granjeros enfrentaron el desafío de reemplazar la infraestructura de riego. Los propietarios vieron cambiar las valoraciones a medida que la orilla del lago se convertía en orilla de río. La economía turística tuvo que reinventarse alrededor de un río gobernado por la lluvia y la temporada. Algunos se adaptaron más rápidamente. La promoción del valle se desplazó hacia la pesca de río, el kayak y la observación de vida silvestre, actividades que un río vivo sostiene más ricamente que un embalse gestionado, y que probablemente crecerán a medida que las poblaciones de salmón se reconstruyan. El granjero que había preguntado en una consulta pública cómo alguien podía prometer el regreso de un río que nadie en la sala había visto jamás, fue al agua en otoño de 2022. Los registros de monitoreo confirman la presencia de salmones en ese tramo del río durante ese periodo. Lo que sea que ese momento haya significado para él, el registro no lo dice. Pero no abandonó el valle, el río que la bahía estaba esperando. La bahía de Mont Saint-Michel recibe millones de visitantes cada año. Vienen por la isla medieval, las mareas, la luz sobre los lodazales en bajamar. Casi ninguno de ellos sabe que el río que desemboca en esa bahía era, hasta hace poco, un callejón sin salida ecosistémico, 90 kilómetros de agua bloqueada, entregando flujo cálido y cargado de sedimento a uno de los paisajes naturales más celebrados de Europa. A finales de 2022, el Selune llegó a la bahía libremente por primera vez desde 1914. 91 kilómetros reconectados, sedimento moviéndose desde las colinas de Normandía al estuario a lo largo del gradiente que había seguido durante milenios, antes de que el concreto lo interrumpiera. Peces migratorios con acceso a zonas de desove que sus antepasados habían usado durante miles de años, antes de que alguien pensara en construir una represa que cruzara su camino. El programa de monitoreo científico continúa hasta 2027. En 2024, un récord de 542 barreras fluviales fueron removidas en Europa, 11% más que el año anterior. La regulación de restauración de la naturaleza de la UE, que entró en vigor ese año, estableció objetivos vinculantes para restaurar la continuidad ecológica de las vías fluviales en los Estados miembros. Cada gestor de ríos en el continente que estudia la remoción de represas está mirando lo que sucedió en el Selune. El legado de sedimento tomará décadas en resolverse. La población de salmones todavía está muy lejos de los 5.000. Algunas comunidades aún están trabajando a través de la disrupción que los marcos oficiales no anticiparon completamente. Pero a las pocas semanas de la caída de la segunda represa, los salmones estaban moviéndose río arriba. El río se enfrió en 2 grados en sus primeros veranos sin los embalses. La vegetación regresó a las orillas sumergidas durante un siglo a los pocos meses de su exposición. Una ingeniera de investigación que había pasado años midiendo lo que un río bloqueado no podía hacer, registró en sus notas de monitoreo que la recuperación del río no parecía requerir asistencia humana. Solo requería la remoción de lo que se había colocado en su camino. La cuenca del Selune tiene el potencial para 5.000 salmones atlánticos. Los primeros ya están río arriba. El río está haciendo el resto.